Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Juan Pablo Moreira, soy médico internista y endocrinólogo y pues tuve a bien ser durante algunos años jefe de la unidad de endocrinología del Hospital Roosevelt hasta el año 2020, justo cuando inicia la pandemia. Nos tuvimos que desligar de forma directa de lo que es el trabajo asistencial ya investigativo en el hospital, pero seguimos activos en la parte de pregrado. Como ustedes sabrán, yo estoy encargado también de los estudiantes de cuarto año que rotan en el hospital y en el departamento de medicina interna, y pues estamos a la orden. En esta situación, pues el doctor Galdames me ha contactado previamente para poder interactuar con ustedes y compartirles al menos tres temas, que son los que vamos a iniciar el día de hoy. Eh, Precisamente quisiera, pues también pedirles que si tienen alguna duda o algún comentario, lo podamos ir planteando en la sección del chat para poderlo discutir al final de la sesión. Y pues, si no, pues hacer esto de a viva voz a final de la presentación. Mi intención el día de hoy realmente no es venirles a dar una clase de diabetes. Yo sé que todos conocen esto. Voy a apagar ahora la cámara para enfocarme en la presentación. Eh, Todos tienen conocimientos elementales, básicos y de hecho bastante amplios sobre diabetes mellitus, pero el doctor Galdames me solicitó expresamente que revisáramos algunos puntos, o sea, situaciones muy elementales sobre la diabetes mellitus, revisando algunos conceptos y definiciones básicas. De hecho, vamos a iniciar desde el principio, como dicen por ahí, recordando las funciones del páncreas. El páncreas es una glándula muy interesante porque tiene funciones exócrinas y endócrinas. Dentro de las funciones exócrinas, pues, es el principal órgano o glándula digestiva del cuerpo, pero en sus funciones endócrinas cumple labores muy importantes, vitales. Básicamente derivadas de la producción de una serie de hormonas que están aquí delineadas: la insulina, glucago, somatostatina, el polipéptido pancreático, la grelina, y cada una de ellas está producida en una célula diferente. La que nos va a interesar hoy más, y en segundo lugar también nos va a interesar hoy, es la insulina y el glucago, que son las dos que tienen más relación, no las únicas, son las que tienen más relación con todo lo que son los aspectos de manejo metabólico de los pacientes. Esta es una fotografía del islote de Langerhans, y todas las áreas rojitas que ustedes ven acá son las áreas que corresponden a las células beta que producen insulina, y las áreas verdes, ustedes ven acá también, pues reflejadas, son las que producen glucago. La interacción entre todas ellas son las que al final de cuentas nos van a dar la oportunidad de metabolizar de forma correcta los nutrientes. La insulina en particular es una sustancia, una hormona constituida de 51 aminoácidos. No se produce como insulina madura, se produce como preproinsulina, y posteriormente, pues de acuerdo a una serie de reacciones, va evolucionando hacia proinsulina y posteriormente ya a su forma madura, que es la insulina humana, conformada de dos cadenas peptídicas, una cadena A con 21 aminoácidos y una cadena B con 30 aminoácidos. Están unidas por puentes disulfuros, como podemos ver acá. Toda esta parte de acá es la que se escinde y que está dada esa escisión por las sustancias dipeptidasas, que son las que hacen que al final se pueda romper la molécula acá, se libera toda esta parte de la proinsulina, que es el péptido C, y se queda ya solo la insulina, que es la que tiene el valor o la acción biológica. Recordemos también que la forma en la que se produce, pues básicamente es como cualquier otra proteína. Inicia su producción en el retículo endoplásmico y posteriormente, pues esto bajo la acción o el estímulo del núcleo de los genes que producen la preproinsulina, y posteriormente, pues de acuerdo a las reacciones que se van suscitando, pues ya se van formando las sustancias o las proteínas precursoras, se van englobando en partículas pequeñitas que al final van a dar origen a los gránulos secretorios, y que eventualmente van a ser los que liberen la insulina madura y el péptido C hacia la circulación.
Dentro de los mecanismos fisiopatológicos en cuanto a estímulo para la producción de insulina, como vamos a estar viendo durante la presentación, el estímulo más potente, no el único, pero el más potente es la glucosa. De hecho, es más potente para inducir secreción de insulina la ingesta por vía oral, como lo vamos a ver de acuerdo a lo que vamos a ir platicando, que la infusión intravenosa. Pero vean cómo cuando se infunde de forma continua cierta cantidad de glucosa en una ratita como experimento, lo que se hace es lo que se obtiene es una respuesta muy rápida en secreción de insulina, que posteriormente se inhibe y posteriormente también va subiendo si el estímulo continúa. Cuando el estímulo cede, entonces también se tiene ya una reducción hacia la normalidad en cuanto a la secreción de insulina. La glucosa, al entrar a la célula, va a tener algunos efectos, principalmente que van a desembocar en la activación de una serie de vías de señalización dependientes de ATP y de deacilglicerol. Esta activación, tanto de los mecanismos de ATP y del deacilglicerol, al final de cuentas va a llevar a que se sintetice insulina y que posteriormente se secrete para funcionar en cuanto a la regulación de los valores de glucosa y la disposición de glucosa a nivel corporal. Vean cómo interesantemente el GLP-1, que es un péptido que ha ido cobrando cada vez más valor en el metabolismo e incluso en el tratamiento de la diabetes mellitus, es importante también para regular estos mismos mecanismos dependientes de AMP y eventualmente los mecanismos que tienen que ver con síntesis y secreción de insulina. Como decíamos hace un rato, la glucosa no es el único estímulo relevante para la secreción de insulina, pero es el más importante. O sea, es el que conlleva la mayor parte del estímulo para secretar insulina, para estimular la expresión de los genes que producen esta proteína o esta hormona. Pero también dentro de otros estimulantes para liberación de insulina están algunos aminoácidos, particularmente la leucina, estímulos neurológicos como el estímulo vagal y la acetilcolina, y algunos medicamentos pues, que son parte de los tratamientos que uno habitualmente puede utilizar en ciertos contextos, como las sulfonilureas y las glininas. Dentro de los estímulos que amplifican la secreción de insulina y su liberación están algunas hormonas. Ya hablábamos de la GLP-1, que es el péptido parecido a glucagón número 1. También está el péptido inhibitorio gástrico, que es otra incretina. Estas dos son las hormonas incretinas. Está la colecistocinina, la gastrina, la secretina, como hormonas que amplifican la respuesta en cuanto a liberación de insulina inducida por glucosa. Dentro de los estímulos neurales también está el efecto beta-adrenérgico de los catecolaminas, también algunos aminoácidos, particularmente la arginina, y pues medicamentos como tal ya agonistas de GLP-1. Y dentro de los inhibidores de la liberación de insulina están los efectos alfa-adrenérgicos de las catecolaminas, también algunas otras sustancias a nivel humoral como la somatostatina, y dentro de los medicamentos algunos que utilizamos de hecho con frecuencia, como el diazóxido. Las tiazidas se usan mucho y yo veo en la práctica clínica cotidiana con bastante frecuencia pacientes que están descompensados y que están utilizando dosis relativamente altas de tiazidas como parte de sus medicamentos antihipertensivos. Los beta-bloqueadores también pueden inhibir la liberación de insulina, aunque ya con un paciente que está con tratamiento no vemos realmente un impacto significativo del uso de beta-bloqueadores en cuanto a su control glucémico. También la clonidina, la fenitoína y algunos otros medicamentos como vinblastina y colchicina. Esta es una simplificación de la señalización de insulina, pero lo expongo acá el día de hoy porque quiero solo recordar que cuando la insulina se une a su receptor, lo que va a provocar al final de cuentas es un estímulo, una mayor producción de los sustratos del receptor de insulina que van a derivar eventualmente en la activación de un sistema dependiente de RAS, que es un factor de transcripción, y que va también a tener una estimulación hacia el núcleo de las células, teniendo efectos de tipo mitogénico o estimulantes de crecimiento. Y la otra vía por la cual va a señalizar va a depender de la activación de una quinasa que se llama PDK y su relación con AKT, que vamos a revisar un poquito
también más adelante, pero que básicamente lo que va a tener son los efectos metabólicos del estímulo, pues, de la insulina sobre su receptor. Entonces podemos dividir el efecto de la insulina en dos grandes áreas: en los efectos metabólicos, que tienen que ver con control de glucosa, con control de proteínas, con control de lípidos, y los efectos de tipo mitogénico. Esto es importante porque al final de cuentas los pacientes que desarrollan resistencia a la insulina no desarrollan de forma equitativa, por así decirlo, la resistencia hacia las dos vías, sino que particularmente es más frecuente o importante hacia la vía metabólica, y los pacientes de todos modos siguen siendo sensibles en cuanto al efecto mitogénico de insulina, y por eso vemos pacientes con resistencia a la insulina que tienen acantosis nígricas, que tienen acrocordones, que tienen hígado graso, que tienen ovario poliquístico, que tienen aumento de peso, porque los efectos estimulantes del crecimiento o mitogénicos persisten, pero se pierden los efectos metabólicos en esa condición de resistencia a la insulina. Dentro de los efectos endocrinos, entonces, ya de la insulina, tenemos varias áreas, principalmente a nivel hepático. Lo que hacen es inhibir la utilización o el breakdown, le llaman aquí, que es como el metabolismo del glucógeno, inhibiendo la fosforilasa de glucógeno. También inhiben la conversión de los ácidos grasos y los aminoácidos a cetoácidos, inhiben la conversión de aminoácidos a glucosa, o sea, la gluconeogénesis, y promueven como un efecto anabólico que se deposite y se disponga de forma correcta de la glucosa que los pacientes han ingerido en sus alimentos, generalmente como glucógeno. También incrementan la síntesis de triglicéridos y la formación de VLDL. En el músculo lo que hacen es incrementar el transporte de aminoácidos, incrementar la síntesis de proteínas ribosomales. También incrementan en el músculo el transporte de glucosa, inducen a la enzima sintetasa de glucógeno e inhiben a la fosforilasa de glucógeno, teniendo efectos similares a lo que pasa en el hígado. En el tejido adiposo lo que va a provocar es una mayor predisposición a depositar triglicéridos, efectuando una inducción de la lipoproteína lipasa, y también proveyendo de una mayor capacidad de transporte de glucosa a nivel intracelular, para que al final se permita la esterificación de los ácidos grasos como triglicéridos. También ejercen un efecto inhibitorio de la lipasa intracelular. Esto es importante porque al final, cuando los pacientes desarrollan resistencia a la insulina, es más, ni siquiera han sido diabéticos aún, pero desarrollan resistencia a la insulina, la alteración en la acción de estas dos enzimas, la lipasa lipoproteica y la lipasa intracelular, son las que promueven que los pacientes desarrollen la dislipemia típica de resistencia a la insulina, con triglicéridos elevados y con colesterol de HDL muy bajo. Entonces, este es uno de los hallazgos principales o más frecuentes en pacientes que tienen dislipidemia por resistencia a la insulina. Y a nivel cerebral, lo que hace la insulina es reducir el apetito y también incrementar el gasto de energía. Esto es importante también porque los pacientes que desarrollan resistencia a la insulina tienen una inhibición de este efecto, es decir, incrementan su apetito, requieren dosis mayores de insulina para suprimirlo o para sentirse satisfechos, y también eso al final de cuentas influye en la forma en la que se alimentan o ingieren alimentos. Aquí este sistema de quinasas dependientes de AMP es muy importante porque hay una gran serie de vías metabólicas que al final o afectan directamente o estimulan o inhiben a esta acción. Pero quiero llamar su atención particularmente a este punto, a la metformina. La metformina tiene más de 70, yo diría que ya va a cumplir unos 80 años de estar en uso. Es la única biguanida que sigue en utilización clínica actualmente. Sigue siendo la piedra angular del tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2, sobre todo si hay resistencia a la insulina o sobrepeso o obesidad, a pesar de los nuevos medicamentos. No la han logrado desplazar del todo, sobre todo por temas de costo y disponibilidad. No sabemos, a pesar de todo, cómo actúa exactamente, pero sí sabemos que lo que hace es estimular a la quinasa dependiente de AMP, y de esa manera estimular también a algunas situaciones importantes en el metabolismo de glucosa, sobre todo la utilización de la glucosa y la inhibición de la gluconeogénesis
a nivel hepático. De esa manera, los pacientes empiezan a mejorar sus perfiles glucémicos cuando tienen diabetes mellitus. Algunas sustancias derivadas o dependientes relacionadas con glucagón también son importantes en el metabolismo de la glucosa, sobre todo las que tienen que ver con el efecto incretina, como la GLP-1 y la GIP. Estas hormonas, al final de cuentas, lo que van a hacer es potenciar ya sea la secreción, la síntesis o el efecto de la insulina sobre algunos tejidos. Dentro de estos tejidos, por ejemplo, si hablamos de GLP-1, a nivel del islote pancreático, lo que va a hacer es estimular a la insulina y también estimula la secreción de somatostatina. Inhibe la secreción de glucagón de forma indirecta y parece tener un efecto inhibitorio de la muerte celular de células beta. Este efecto también se ha visto de forma clínica o in vitro en pacientes que utilizan agonistas de GLP-1. Entonces es importante porque uno también cambia sus conceptos de acuerdo a lo que aprendió. Yo aprendí cuando era estudiante que las células beta se perdían y ya no se recuperaban, pero resulta que ahora no solo se puede detener la muerte celular, sino uno podría incluso favorecer que haya una especie de regeneración de las células beta al utilizar este tipo de medicamentos con este efecto. También está la otra incretina, que es la GIP, tiene desde el punto de vista clínico, para pacientes que no son diabéticos aún, una importante relación con el estímulo hacia la acción de insulina, somatostatina y la secreción de glucagón, una inhibición en la secreción de glucagón de forma indirecta, pero también tiene un efecto inhibitorio de la muerte celular de células beta. Esto, al final de cuentas, lo que hace es que permite que el paciente se adapte mejor a algunos cambios metabólicos que pueda tener en el transcurso de su vida, y también permite o ha permitido el desarrollo de medicamentos derivados del efecto incretina que tienen este tipo de sustancias. Hoy no vamos a hablar de los tratamientos porque creo que van a tener sesiones específicas para cada una de las intervenciones medicamentosas y farmacológicas o no farmacológicas en cuanto a tratamiento de pacientes con diabetes mellitus, pero pues lo mencionamos para que lo vayan adelantando. Vamos a pasar ahora a las definiciones. Al final de cuentas, fíjense que cualquier paciente que tenga hiperglucemia, por la causa que sea, por definición va a tener diabetes mellitus. Ahora, lo que hay que saber es qué forma o qué tipo de diabetes tiene. Si tiene diabetes tipo 1, tipo 2, si es una secundaria, si es por alguna alteración genética, si es gestacional, eso es lo que va a depender de las características clínicas de cada paciente, pero por eso planteo acá que es un síndrome clínico. Es una enfermedad, obviamente, pero es más bien un síndrome clínico que se define por hiperglucemia sostenida o inapropiada para la condición del paciente, que puede estar relacionada con una deficiencia absoluta o relativa de insulina, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2, aquí absolutamente pacientes con diabetes tipo 1, y que al final de cuentas, pues como elemento central de su fisiopatología, tiene que ver con un defecto en la acción de la insulina y pues inicialmente en pacientes con diabetes tipo 2, resistencia a la acción de la misma. Esta es una clasificación que es, digamos, es la clasificación actual y que tiene muchos años de estar en uso. Tenemos 4 grandes grupos de causas de diabetes mellitus. La primera que se menciona siempre es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 tiene que ver con destrucción de la célula beta y que esa destrucción va siendo gradual y progresiva, y que eventualmente va a llevar al paciente a tener una deficiencia absoluta de secreción de insulina. Puede ser mediada por anticuerpos, ¿sí?, que es la diabetes tipo 1A, o puede ser idiopática, cuando no se demuestra que haya anticuerpos presentes, pero aún así, en este grupo de pacientes se sospecha que pueda haber habido algún evento de tipo autoinmune que haya desencadenado la respuesta en destrucción de las células beta. Está la diabetes tipo 2, que es la más frecuente en el mundo. Aquí vamos a ver más adelante pues, algunos de los mecanismos que pueden inducir este tipo de situación. Está la diabetes monogénica. Aquí cualquier causa genética que tenga como efecto final una alteración del perfil glucémico de los pacientes va a entrar en este grupo. La más famosa es las famosas diabetes tipo MODY. Pero hay otro montón de formas de diabetes que tienen alguna relación con alteraciones genéticas, por ejemplo, la diabetes neonatal, los defectos en la acción de la insulina, ya sea por problemas en el receptor o en cuadros de lipodistrofia.
algunas mutaciones que están englobadas dentro de algunos síndromes genéticos, como síndrome de Wolfram, por ejemplo, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, síndrome de Down, que son situaciones en las que puede haber o no diabetes mellitus, pero que en esos pacientes es más frecuente y que obviamente tienen que ver con mutaciones genéticas. Están las formas secundarias, que es el cuarto grupo. Aquí van todos los defectos del páncreas de forma o de tipo anatómico, por ejemplo, una pancreatitis, pacientes que tuvieron trauma pancreático, postpancreatectomía, una neoplasia pancreática, fibrosis quística, hemocromatosis, cualquier situación que altere la estructura anatómica, pero que derive esa alteración en una también alteración de la forma en la que las células beta o los islotes van a trabajar, pues va o puede desencadenar diabetes mellitus. Están las endocrinopatías, aquí todas las formas de alteraciones endócrinas que pueden también conllevar a hiperglucemia, como acromegalia, síndrome de Cushing, un tumor productor de glucagón, feocromocitomas, hipertiroidismo, somatostatinoma, o sea, un tumor productor de somatostatina, un tumor productor de aldosterona. De hecho, esto no es tan infrecuente. Resulta que en la actualidad se considera que el hiperaldosteronismo o el aldosteronismo primario es una causa casi a la par de otras formas secundarias de hipertensión. Y cuando uno tiene pacientes con hipertensión de difícil manejo, hay que siempre pensar en esto y descartarlo. También está la diabetes mellitus inducida por medicamentos, ya habíamos platicado un poquito de algunos de ellos. Está pues el uso de ciclosporina por toxicidad directa hacia las células beta. También están los medicamentos que inducen una disfunción de las células beta, como el uso de acídicos, diuréticos de asa, desóxidos, beta-bloqueadores, medicamentos que inducen resistencia a la insulina, como glucocorticoides, progesterona, ácido nicotínico. Antes usábamos más el ácido nicotínico, ahora no tanto, pero pues también se puede utilizar para pacientes que tienen hipertrigliceridemia muy marcada o kilomicronemia, pero ya cuesta encontrarlo. Pero dentro de los efectos adversos o secundarios se encontraba también que los pacientes desarrollaban resistencia a la insulina por el medicamento. Hormonas tiroideas, sobre todo si se usan en exceso, o sea, cuando uno induce cierto grado de tirotoxicosis por sobredosificación. También los beta-bloqueadores, algunos antipsicóticos y los inhibidores de proteasa de tipo, pues, para pacientes con tratamiento antirretroviral por VIH. Esto también puede incrementar esta condición de resistencia a la insulina. Algunas infecciones virales, por ejemplo, la rubiola congénita, el citomegalovirus, el coxsackie-virus, el adenovirus, o sea, son situaciones que pueden inducir esto, y algunas formas muy, muy raras de inducción de diabetes mediada por inmunidad. Está el síndrome del hombre rígido, la presencia de anticuerpos antiinsulina, antirreceptor de insulina, y el síndrome de POMC. Y el último grupo, que es el grupo 5, son las pacientes que tienen diabetes mellitus gestacional. Dentro de los datos más relevantes a nivel epidemiológico, hay que hacer notar que esta condición ha ido aumentando, y lo que hace 15 o 10 años se preveía para la fecha actual, no solo se sobrepasó, sino que la verdad es que nos quedamos muy cortos con las expectativas, porque para estas fechas, hace unos 10 años se estimaba que iban a haber unos 380 millones de pacientes diabéticos en el mundo, pero resulta que hay más de 420. Y las estimaciones que estamos viendo aquí, pues no son nada halagadoras. A nivel mundial va a haber o ha habido un incremento en el porcentaje de personas con diabetes, y este porcentaje va a ir incrementándose. En la actualidad, vean, yo les decía más de 420, pero realmente nos quedamos al final cortos, porque en el 2021 se estimaba que habían más de 500 millones de personas con diabetes mellitus en el mundo, y para el 2045 van a haber más de 700, casi 800 millones de personas con diabetes. Este incremento se va a dar en todos los continentes, en todas las regiones del mundo, algunas más que otras. Por ejemplo, en el África, aquí se prevé que haya un incremento del 134% en relación a lo que tenemos actualmente. Pero vean cómo en Centro y Sudamérica va a haber un incremento del 50%, de manera que para el año 2045 se estima que van a haber casi 50 millones de personas con diabetes en el mundo. Actualmente hay un poco más de 30 millones de personas con diabetes en esta región, en Centro y Sudamérica. Aquí también es importante llamar la atención hacia este punto. Para el año 2000, a nivel mundial, se tenía una prevalencia
ajustada, comparativa, de poco menos de 5% a nivel mundial de personas con diabetes en el mundo. Pero vean cómo actualmente ya son casi 10%. O sea, se más que duplicó. Y para el 2045 ese porcentaje va a ir en incremento, pero a como se ha ido dando la situación o la evolución de la enfermedad, a menos que cambiemos nuestra forma de vivir, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de dormir, o sea, a menos que cambiemos todo lo que tenemos que cambiar para mejorar, probablemente este porcentaje incluso llegue al 20% para estas fechas. O sea, realmente no es un panorama nada halagador. También se ha ido notando un incremento en el número de pacientes con diabetes tipo 1. Probablemente tuvo algo que ver la pandemia, o sea, el COVID. ¿Tiene algún o ha tenido algún impacto en incremento del riesgo de casos nuevos de diabetes tipo 2 y también de diabetes tipo 1? No muy significativo, pero a pesar de esto sí se ha documentado un cambio importante en las estadísticas. O sea, también ha incrementado el porcentaje o la cantidad de pacientes con diabetes tipo 1 en el mundo, particularmente algunas regiones como, digamos, del norte de Europa. Todos los países escandinavos han tenido un incremento importante en estas estadísticas. Hay un punto también muy importante que quiero llamar su atención y es esto. O sea, porque por un lado tenemos a todos los pacientes con diabetes, ¿no? Y esto es en nuestra región, Centro y Sudamérica. Entonces, para el 2000 teníamos una prevalencia de 3.7. Ahora tenemos un poco más de 8%. Y vean cómo va a seguir aumentando. Y para el 2045 vamos a tener casi 10%. Eso es lo que se estima que va a haber. Yo creo que va a haber más porcentaje de pacientes con diabetes mellitus, pero este es otro dato muy importante, miren. La prevalencia estimada de intolerancia a la glucosa. O sea, todos estos pacientes son asintomáticos y son un montón. Un gran porcentaje de pacientes no saben o no están conscientes de que ya tienen alguna predisposición importante. Entonces, para el 2011 se tenía una prevalencia ajustada por edad de alrededor de 5%, pero actualmente, vean, se más que duplicó. O sea, casi el 11% de personas que habitan Centro y Sudamérica tienen esta condición, intolerancia a la glucosa, y va a seguir en aumento. La mortalidad derivada de la diabetes mellitus también ha ido incrementándose. A pesar de que contamos con tratamientos novedosos, tratamientos más completos, con la posibilidad de combinarlos, dejando de lado lo de los costos, ¿no? Porque los costos son importantes. Mientras sale algo nuevo es más caro, es en teoría mejor, ¿no? Pero es más caro y muchos pacientes no pueden acceder a esos tratamientos, para ser honesto. Muchos no pueden, muchos sí pueden, pero muchos no. Y a pesar de esto, el manejo de la diabetes sigue siendo todo un reto. Sigue constituyendo la 9ª causa de muerte a nivel mundial y 1 de cada 4 pacientes o tiene enfermedad renal por diabetes o tiene complicaciones microvasculares de otro tipo, neuropatía y retinopatía. Y por lo menos la mitad presenta en algún momento de su vida complicaciones de tipo macrovascular a nivel cerebral o a nivel cardíaco. Dentro de los factores de riesgo para diabetes tipo 2, los que ya conocemos, sobrepeso, obesidad, la edad, o sea, conforme aumenta la edad, el porcentaje de pacientes va incrementándose. Los antecedentes familiares también son importantes, vamos a platicar un poquito más adelante de esto, la etnia y la presencia de hipertensión. Los pacientes que tienen hipertensión incrementan más de 2 veces el riesgo de padecer diabetes, pero los pacientes con diabetes mellitus, más del 70% terminan siendo hipertensos. O sea, hay una relación entre una y otra muy fuerte. Desde el punto de vista de fisiopatología de diabetes tipo 2, que era algo que el doctor Galdames quería que platicáramos con detalle también, cuando yo aprendí medicina, cuando estaba de externo, incluso de residente, lo que aprendí era que habían 3 defectos importantes en los pacientes con diabetes tipo 2. Porque en los pacientes con diabetes tipo 1 es básicamente que dejan de producir insulina, independientemente de cuál sea la causa, pero dejan de producirla. Pero los pacientes que tienen diabetes tipo 2, cuando yo era estudiante, aprendí que era porque desarrollaban resistencia a la insulina. A pesar de que subiera la capacidad de producción de insulina, llega un punto en el que la capacidad de producir esa insulina ya no es suficiente para vencer la resistencia. Y además tenían un proceso a nivel hepático en el que la supresión nocturna de la producción hepática de glucosa no se daba, entonces empezaban a tener hiperglucemia matutina
Y por otro lado, también ya llegaba el momento en el que empezaban a desarrollar también deficiencia relativa en la secreción de insulina. Eso básicamente. Pero resulta que a través del tiempo pues nos fuimos dando cuenta de que hay otro montón de cosas que tienen que ver también de forma importante con el desarrollo de diabetes. Por ejemplo, pues decíamos, en el páncreas lo que pasa es que la célula beta deja de ser capaz de producir la cantidad suficiente de insulina para que el paciente disponga de forma correcta de la glucosa. A nivel hepático hay un incremento de la producción de glucosa, principalmente nocturno, y eso contribuye. A nivel del tejido adiposo hay un incremento de la lipólisis, a nivel del cerebro hay alteración en la forma en la que los neurotransmisores van a producirse, va a haber una alteración importante en la saciedad y en el apetito, ya lo hemos platicado hace un rato. También a nivel del páncreas va a haber alteración de la producción de glucagón por las células alfa y se reduce el efecto incretina. Los pacientes con diabetes tipo 2 conservan una respuesta significativa a la acción de GLP-1, no tanto así a la acción de GLP-2, perdón, de GIP, pero pueden reaccionar de forma bastante adecuada a GLP-1 y por eso es que uno de los ejes más importantes o de desarrollo más importantes en los últimos 10 años en tratamiento farmacológico para diabetes con diabetes tipo 2 es precisamente el desarrollo de medicamentos con efecto incretina, agonistas de incretina. También a nivel renal hay incremento de la reabsorción de la glucosa y también puede encontrarse algunos pacientes que empiezan a tener gluconeogénesis renal, o sea, empiezan a producir glucosa en el riñón. Y los inhibidores de SGLT2, que es otro grupo, otros medicamentos que se han ido desarrollando y ganando terreno en los últimos 10 años para el tratamiento de diabetes tipo 2, también pues es la forma en la que actúan principalmente. Y a nivel periférico, sobre todo a nivel muscular, hay una reducción de la captación de glucosa. Entonces, hay al menos 8 mecanismos diferentes en la fisiopatología para que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 desarrollen hiperglucemia. Dentro de lo que conlleva pues la disfunción de célula beta, pues habíamos estado platicando, hay una serie de alteraciones. Por ejemplo, a nivel inmunológico, los pacientes pueden tener problemas para reaccionar de forma correcta. A nivel digestivo también van a tener problemas de absorción. A nivel del páncreas, la misma resistencia a la insulina y la hiperglucemia y la excesiva producción de ácidos grasos libres que tienen estos pacientes lleva a una condición que se llama lipotoxicidad, que a su vez afecta a la misma célula beta en su función y es parte de lo que pues tenemos que ir procurando mejorar a través del manejo farmacológico y no farmacológico que los pacientes tienen que tener. Definiendo ya las formas de diabetes distintas que tenemos. Una de ellas importante es la diabetes tipo 1. De estas formas, la gran mayoría de pacientes va a tener una forma autoinmune, que es la diabetes tipo 1A. El 95% tiene diabetes mellitus tipo 1A. O sea, de los que tienen diabetes tipo 1, no de todo el montón de diabetes mellitus, sino del grupo de diabetes mellitus, pues una parte que tienen este problema son los pacientes que tienen 1A. Pero también están los pacientes que tienen una diabetes tipo 1B, que son los pacientes en los que no se demuestra la presencia de anticuerpos. Ustedes ahí en el Hospital Roosevelt pueden o tienen la ventaja de poder medir anticuerpos anti-GAD, anti-islote, y creo que también pueden medir antiinsulina y de esa forma poder determinar si el paciente tiene diabetes tipo 1 autoinmune. Esto lo digo o lo traigo a colación porque con frecuencia me topaba yo con la situación de que habían pacientes jovencitos, unos 14, 15 años, que estaban clasificados como pacientes con diabetes tipo 1, y yo les preguntaba, ¿pero por qué dicen que tiene diabetes tipo 1? Ya les midieron anticuerpos. No, doctor, es que fíjese que como es muy joven y está con insulina, entonces por eso tiene diabetes tipo 1. No. Uno tiene la obligación de medir anticuerpos. Y ustedes en el Hospital Roosevelt lo pueden hacer, ahí con la licenciada Egli Álvarez, en la unidad o en el laboratorio de inmunología. Solo tienen que hablar con la jefa de la unidad de endocrino para que les firme, o el residente que esté rotando, para que firme la autorización de los anticuerpos, le miden y si están positivos, pues ya lo catalogan de esta forma. Porque muchas veces esos pacientes jóvenes resulta que en la actualidad lo que tenían era un cuadro de resistencia excesiva a insulina, estaban obesos y bajan un montón de peso y entonces tienen hiperglucemia. Y como están muy descompensados, les empiezan a dar insulina. Entonces, no solo por la edad uno tiene que clasificarlos de una vez en este grupo. Idealmente hay que medir anticuerpos.
Aquí lo que sucede con estos pacientes es que, como pues todos sabemos, ya no producen insulina, encima producen más glucagón del que tienen que producir y empiezan a tener anomalías en cada uno de los tejidos que dependen de la acción de insulina para el control metabólico, particularmente en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. Y eso al final de cuentas conlleva a una alteración en la disposición y metabolismo de la glucosa, de aminoácidos y también de ácidos grasos. Los pacientes que no logran compensarse y que encima no tienen insulina van a empezar a producir muchas cetonas y ustedes lo ven pues ahí con pacientes que llegan con cetoacidosis. Esos pacientes típicamente empiezan con el problema entre los 7 y 8 años de edad y si empiezan un poco más tarde, empiezan entre los 11 y los 12. O sea, realmente estos pacientes por lo general los va a ver el pediatra. Aquí está lo que les decía sobre las estadísticas. En países escandinavos ha habido un incremento en el número y porcentaje de pacientes que tienen diabetes tipo 1, probablemente derivado de los cambios en las condiciones de vida actual, incluso lo de las pandemias, la contaminación del ambiente, del agua y todo. Y en China y en Sudamérica no se ha visto de ese incremento, incluso se ha visto como una tendencia a la reducción de esto. Existen muchas hipótesis, dentro de ellas incluso la famosa hipótesis de la higiene. Algunos consideran que como las condiciones de vida son distintas y la exposición a antígenos y alérgenos es diferente en nuestras poblaciones, porque pues tenemos otras condiciones de vida, eso puede generar más tolerancia inmunológica y que por eso los pacientes no desarrollan este tipo de problema con más frecuencia, como los pacientes que viven en estas regiones. Es una teoría. También tiene que ver la alimentación, la lactancia materna, o sea, hay una serie de situaciones ahí que analizar. Pero al final lo que lleva a los pacientes a tener alteración es esto, la insulitis, o sea, se inflama el islote, se inflama la célula beta y se destruye. Y entonces ya no produce insulina de forma correcta. De manera habitual, estos mecanismos deberían poderse pues, suprimir o modular de manera correcta, pero en los pacientes conforme van desarrollando y creciendo, si esta situación inmunológica no se regula bien, entonces van a seguir produciendo anticuerpos que van a terminar destruyendo el islote. Y como habíamos platicado, en diabetes tipo 1B, pues al final no se logra iniciar autoinmunidad. Yo sospecharía de estos casos en pacientes que ustedes clínicamente piensan que tienen diabetes tipo 1, pero que le vienen los anticuerpos y los anticuerpos salen normales o negativos. Entonces dicen, bueno, este paciente realmente ya no logramos alcanzar a medirle la presencia de anticuerpos, pero pues es muy probable que lo tenga porque empezó muy joven, ahí sí, empezó a los 7, 8 años, era delgado cuando empezó, por ahí no hay tanta historia. Estos pacientes, aunque la genética es importante, como vamos a ver más adelante, aunque la genética es importante, no es tan importante como en pacientes con diabetes tipo 2. Dentro de las causas de diabetes inmunológica está la diabetes tipo LADA, que es una diabetes inmune o de origen inmune que empieza en una etapa mayor. Estos pacientes por lo general tienen entre 40 y 50 años de edad, no tienen las características de resistencia a la insulina y obesidad que tienden a tener los pacientes con diabetes tipo 2 y evolucionan de forma muy rápida, generalmente en menos de un año, a requerir insulina para manejar bien su glucosa. Entonces, así los puede uno ir reconociendo. Igual, si en algún caso lo sospechan, pues le miden los anticuerpos ahí en el laboratorio de inmunología del Roosevelt y salen elevados, pues ya confirmaron su caso de diabetes tipo LADA. Y estos pacientes es importante definirlos porque al final no van a responder de forma correcta a los medicamentos orales. O sea, estos pacientes necesitan insulina por eso, porque van a desarrollar una insuficiencia completa de las células beta para manejar o producir la insulina que requieren. Fíjense que en el norte de Europa, como ahí tienen mejores estadísticas, se ha determinado que hasta un 15% de los adultos con diabetes previamente diagnosticada como diabetes tipo 2 pueden tener diabetes tipo LADA. O sea, no es tan infrecuente como uno pensaría. Y siempre sospechan en pacientes que no cumplan con la fisonomía o el hábito característico de diabetes tipo 2. Aquí era lo que les decía, lo del síndrome del hombre rígido. Yo no, bueno, sí, una vez vi un paciente, fíjense, una vez vi un paciente, estaba yo de R1 en la medicina C y me recuerdo que llegaba reuma, llegaba endocrino y todo, y o sea, era un joven como unos 28 años
sí lucía, tenía cierto aspecto como musculoso, digamos, pero el pobre tenía una debilidad extrema, porque los músculos realmente estaban con esa apariencia o que estaban inflamados, y el pobre no podía ni caminar. Entonces, es el único caso que yo me recuerdo haber visto alguna vez de síndrome de hombre rígido. Por ahí el doctor Galdames, que creo que está en la sesión ya, nos podrá corregir, pero sí es importante tomarlo en cuenta cuando hayan alteraciones neurológicas importantes y ustedes vean que el paciente requiere diabetes, que requiere insulina como parte del manejo para su diabetes mellitus. O sea, es importante sospecharlo ahí, pero la verdad es que no es muy frecuente. En la genética habíamos comentado que sí es importante, porque si hablamos de gemelos monocigóticos, hasta el 50% pueden ser concordantes, o sea, es bastante frecuente, pero cuando hablemos de diabetes vamos a ver que es mucho más frecuente la concordancia en gemelos monocigóticos que tienen diabetes tipo 2. Esta predisposición parece depender de los haplotipos de HLA, hay cierto grado de agregación familiar, algunos haplotipos como DR, DR3, DR4 pueden incrementar la susceptibilidad, algunas alteraciones del gen de la insulina, o el regulador autoinmune, que es este gen aire, o algunos factores de transcripción como el FOXP3 pueden predisponer. Y situaciones del ambiente que habíamos comentado, como algunos virus, agentes químicos, tóxicos, citotoxinas, y lo de la lactancia en el ambiente sucio, que les he dicho que esto al final pareciera tener un efecto protector hacia el desarrollo de diabetes tipo 1. La otra forma importante, y que de hecho es muchísimo más frecuente de diabetes mellitus, es la tipo 2. Más o menos el 85-90% de los casos de diabetes en el mundo, y por ende en Guatemala, pues encajan aquí. Aquí lo que tienen estos pacientes es una deficiencia relativa de producción de insulina, y el término relativo es importante porque ustedes puede ser que vean pacientes con datos clínicos de resistencia a la insulina, con acantosis, acrocordones, con exceso de peso, pero aún así desarrollan o tienen hiperglucemia. Ustedes dicen, bueno, qué raro que este paciente que produce tanta insulina tenga diabetes, pero precisamente es porque al final, aunque produzcan mucha insulina, llega a un punto en el que ya no alcanzan para que logren manejar de forma correcta su glucosa. Es un desorden heterogéneo, o sea, no depende solo de una causa, es multifactorial. Claro que tiene que ver la herencia, tiene que ver el ambiente, tiene que ver incluso ahora lo de los virus, el COVID, también podría tener algún impacto o efecto sobre el incremento que estamos observando en casos nuevos de diabetes tipo 2. No solo es uno de los procesos importantes, como ya lo vimos, ¿verdad? No solo es la insulina o la falta de producción de insulina lo importante, sino toda la unión de los procesos fisiopatológicos que ya platicamos, pero algunos puntos son más importantes, por ejemplo, la presencia de obesidad. La gran mayoría de pacientes con diabetes tipo 2 tienen obesidad, entre el 60 y 80%. Es muy frecuente y es algo sobre lo que tenemos que dirigir nuestra energía en el abordaje. Por lo general permanece bastante asintomática hasta que la hiperglucemia es muy marcada o cuando tienen alguna complicación aguda. Empiezan a perder peso o entran en catabolismo y entonces consultan. Pero por lo general los pacientes pasan años, pueden pasar años con hiperglucemia y nunca se quejan. Y incluso van con uno para que uno les confirme si tienen o no diabetes, enojados porque otro doctor les dijo que tenía diabetes, ¿no? Mira, doctor, es que vengo aquí porque me dijeron que era diabético, pero yo no lo creo. ¿Y por qué no lo cree? Pues porque fíjese que me corto aquí y me cicatriza rápido la herida, o sea, ¿no? Y mire, yo funciono bien, hago mis cosas, camino y miro re bien. Y por eso es que los pacientes no consultan, ¿no? Porque es bastante asintomática. Estos dos procesos son importantes. La glucotoxicidad se refiere al efecto que tiene la hiperglucemia sobre la función directa de la célula beta del páncreas. Cuando uno compensa o mejora el perfil glucémico del paciente, puede recuperar algo de respuesta de la célula beta del páncreas del paciente. Y también la lipotoxicidad, que parece ser incluso más importante cuando los pacientes tienen triglicéridos muy elevados. Ya dijimos que es lo característico en resistencia a la insulina. Ese exceso de triglicéridos, el exceso de ácidos grasos, afecta la función de la célula beta y altera más su producción de insulina. Entonces es importante corregir la hiperglucemia porque al final corregimos esto también y mejora la acción de la célula beta que aún tiene el paciente. Fíjense que hasta un 100% de los pacientes con diabetes tipo 2, dependiendo del país que estemos analizando y la estadística que estemos viendo, pueden tener obesidad. En China, el 30% de los pacientes son obesos.
pero como el 60 o 70% de la población de China tienen ya sea sobrepeso u obesidad. Y en Guatemala no estamos muy lejos de esas estadísticas. No tenemos estadísticas así perfectas nacionales, tenemos los famosos estudios de Villanueva y algunos otros estudios de tesis que se han hecho, pero nuestra prevalencia de obesidad en Guatemala rondará como el 20 o 25%, dependiendo de la población analizada, porque si analizamos a pacientes de áreas urbanas, específicamente la ciudad, aquí puede estar tan cercano a los 50 o 60%. Pero si hablamos en general también de sobrepeso y obesidad, el 60% de la población en Guatemala se estima que tiene ya sea sobrepeso u obesidad. Pero vean cómo es importante, porque estos datos son pues, datos de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes y Obesidad, pero nos llama la atención hacia que en esa región del mundo puede ser la cuarta causa independiente de mortalidad prematura. Podríamos tener un impacto positivo incluso en el presupuesto de las naciones, porque solo el hecho de tener obesidad en la población se lleva un buen porcentaje del gasto o de los presupuestos que se tienen destinados hacia el cuidado de la salud en estas poblaciones. Aquí en Guate probablemente no sea tanto, pues, porque aquí ya sabemos cómo funcionan las cosas. Pero vean también cómo podemos nosotros, a través de un abordaje adecuado, reducir el riesgo de diabetes, el riesgo de problemas cardiovasculares, de cáncer. Podríamos evitar hasta el 80% de los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, solo pues mejorando la obesidad de los pacientes. Reducir de forma significativa también la presencia de enfermedad isquémica coronaria, hasta un 35%, los cuadros de hipertensión a más de la mitad, o sea, por reducirlo en un 55%, y otras situaciones importantes que tienen una asociación directa con obesidad, como el cáncer. Algunos tipos de cáncer, sobre todo el cáncer de colon, el cáncer de mama, el cáncer de endometrio, el de hígado, incluso los cánceres renales. Podemos reducir de forma importante el riesgo de estas situaciones si corregimos la obesidad de los pacientes. Aquí solo para recordar lo que estábamos platicando en relación a la resistencia a la insulina. Está la otra parte, que es la sensibilidad a insulina. O sea, los pacientes que son sensibles a insulina son capaces de promover un uso o disposición correcta en su cuerpo de la glucosa corporal. Pero en la medida que van alterándose esos mecanismos, ya sea por un defecto primario en la señalización o secundario a otras condiciones endócrinas que afectan la señalización y el efecto de insulina, o algunos otros problemas, ya decíamos la obesidad, por ejemplo, el estrés en la actualidad casi que es un factor de riesgo cardiovascular independiente, por lo mismo, y metabólico. Y el estrés, no solo en una infección o una cirugía, sino el estrés cotidiano que vivimos en la actualidad con malas horas de sueño, mala calidad de sueño, malos horarios de alimentación, falta de ejercicios, todo eso genera estrés en el cuerpo. Algunas condiciones como el embarazo, que habíamos ya comentado, o medicamentos, que también hemos comentado con anterioridad. Al final, ¿qué pasa con el paciente con diabetes tipo 2? Tiene un defecto en la capacidad de respuesta de su célula beta, ¿sí? Entonces empieza a producir ya una cantidad insuficiente de insulina que hace que el paciente desarrolle, cuando tiene resistencia a la insulina, ya hiperglucemia. Este término de la necidioblastosis es importante, recuérdenlo, porque es como una forma extrema de hiperplasia de células beta. Y en el Hospital Roosevelt hemos visto algunos casos de pacientes con hipoglucemia reactiva, con glucemia muy, muy sostenida, difíciles de controlar, que incluso han tenido que ser llevados a cirugía para hacer una reducción de tejido pancreático, porque no ha habido otra forma de lograr controlar sus hipoglucemias. O sea, esos pacientes no eran diabéticos, sí tenían mucha clínica de resistencia a la insulina, pero no eran diabéticos aún. Pero eso, esta condición o esta forma exagerada de hiperplasia de células beta lo que hacía era inducir una hipoglucemia muy sostenida. Entonces recuerden, esto es importante que lo tomen en cuenta en esos casos. Al final de cuentas, las condiciones de inflamación, el descontrol crónico, la lipotoxicidad, la glucotoxicidad va a llevar a esto, a que eventualmente se vayan perdiendo también células beta y que funcionalmente el páncreas ya no sea igual. Y esto que habíamos comentado sobre la lipo y glucotoxicidad. Para definir síndrome metabólico, que es una condición también frecuente, ahí existen muchos criterios, escojan el que quieran, ¿verdad? El de la OMS, el del IDF,
el ATP3, el que les guste, pero la cuestión es que tienen que recordar, y eso es lo importante del término, tienen que recordar que los pacientes con hiperglucemia o con resistencia a la insulina no solo tienen eso, o sea, tienen alteraciones de lípidos, tienen alteraciones de la presión, y hay que investigarlos de forma integral y completa. Eso no se los tengo que decir, ustedes lo saben, yo sé que lo saben, pero recuérdenlo siempre, o sea, no se enfoquen solo en la glucosa, hay que manejar a esos pacientes de forma integral. Aquí está solo lo que les decía, lo de la genética en diabetes tipo 2. La genética en diabetes tipo 2 tiene un peso mayor que en diabetes tipo 1. Tanto así que los gemelos monocigóticos tienen una concordancia de hasta el 90% para diabetes tipo 2. Cuando un gemelo es diabético, es casi seguro que el otro va a ser diabético tipo 2 también. Pero en los grupos familiares esto es bien importante porque puede tener la parte genética hasta un 60% de la carga total de los factores que van a llevar al paciente a tener diabetes. Sin embargo, no se ha demostrado que haya un gen único implicado en este riesgo. El que más ha logrado establecerse un papel preponderante es una mutación en este gen, que es un factor de transcripción, el TSF7L2, que tiene que ver con un mecanismo de señalización dependiente de WNT y que al final afecta el recambio de las células beta. Pero no todos los pacientes con diabetes tipo 2 tienen esto. Aproximadamente como un 7% o 11% en todo caso, dependiendo de la población, puede tener alteraciones de este gen. Pero generalmente son alteraciones no solo de este gen, sino de múltiples genes. El ambiente es importante, un ambiente con mucha contaminación, un ambiente en el que haya una ingesta de alimentos procesados con mucha frecuencia, un ambiente en el que haya demasiado estrés, todo eso va a generar un ambiente obesogénico, un ambiente diabetogénico también, y esto es parte de lo que hemos visto reflejado en el incremento importante en la prevalencia de este problema en niños. Sí vemos con mucha más frecuencia ahora niños de 7, 8, 9 años, 10, 11, 12, que ya los vemos ahí en medicina interna en el Roosevelt, con mucho cuadro de resistencia a la insulina, obesidad severa, y que pues tienen esto como causa de alteración de su perfil glucémico. Esta es la diabetes tipo MODY también. Aquí lo importante es que recuerden que estos pacientes por lo general no tienen las típicas características de diabetes tipo 2, o sea, no tienen resistencia a la insulina, empiezan más o menos entre los 18 y 25 años de edad. Hay una historia también de por lo menos 2 generaciones afectadas, están los abuelitos, los papás y ellos que están empezando con diabetes. Tiende a haber una agregación familiar también, y el problema principal tiene que ver con la manera en la que logran producir insulina. O sea, a estos pacientes hay que hacerle una curva de tolerancia a la glucosa de 5 horas para ver no solo cómo controlan la glucosa, sino cómo están secretando insulina, porque precisamente los defectos en la actividad de las células beta es lo que los lleva a tener esta alteración. Y cada año que pasa yo veo que hay más formas de MODY. Mire, yo cuando pasé de externo estudiante, sabía que eran 5, ahora vean, hay otro montón más de formas de MODY. Pero al final lo que hay que recordar son estas características que nos deben hacer pensar en este problema. Hay alteraciones genéticas recesivas autosómicas de diferentes genes que pueden inducir también una alteración en el perfil de glucemia de los pacientes. Generalmente son genes que tienen que ver con el metabolismo de la insulina o de la glucosa, y otras muchas formas mucho más raras de hiperglucemia o de diabetes mellitus, pero dentro de estas, las endocrinopatías es relativamente frecuente, pacientes con problemas tiroideos, pacientes con problemas de síndrome de Cushing, pacientes con acromegalia, es bastante frecuente que uno encuentre también diabetes mellitus en estos casos. Y el POEMS, lo puse al final aquí porque, vamos a ver, cuando el doctor José Girón, de repente ustedes lo van a conocer o ya lo conocen, él es endocrinólogo también, fue jefe de residentes en el Hospital Roosevelt de Medicina Interna, es endocrinólogo actualmente. Cuando él estaba de R2, recuerdo que me llamó y me dijo, mira doctor, porque era su jefe en el servicio, ahí en la medicina D2. Mira doctor, fíjese que no sé qué, tengo una paciente con POEMS. Nada, le dije así como dudando de su opinión. Vamos a verla. Entonces cabal, tenía todo. Tenía polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, gamopatía monoclonal. Esto fue lo que más nos costó demostrar, porque la paciente no podía pagar la electroforesis de proteínas, pues al final se pudo hacer.
y tenía cambios en la piel. Entonces, ese caso lo presentamos en sesión científica, está publicado en la revista de Medicina Interna, cuando todavía estaba activa, de repente se activa nuevamente en el futuro, pero está ahí, por si lo buscan en internet, ahí lo van a encontrar. El doctor Girón y mi persona fuimos los que documentamos el caso. Entonces, no es muy frecuente, pero existe. Y ya casi para terminar, la diabetes mellitus gestacional. Los factores de riesgo para diabetes gestacional son casi que iguales a los que hablamos con diabetes tipo 2. Está la raza, la etnia, la edad de embarazo, si uno tiene sobrepeso o no, si ha tenido antecedentes de ovario poliquístico, esto es importantísimo, o cuando ha habido antecedentes en embarazos previos de macrosomía o polihidramnios. Estos son factores que predisponen a que la paciente desarrolle diabetes gestacional. Pero en muchos países, fuera de los latinoamericanos, cuando hay gente de origen latino en Europa o Estados Unidos, solo con que sean latinoamericanos o latinoamericanas las pacientes, ya solo con eso es un factor importante de riesgo para esto. Y al final lo vamos a definir con una curva de tolerancia a la glucosa de 3 horas. Esta es la única indicación que yo recuerdo, ¿verdad? Porque también veo que lo hacen con más frecuencia de lo necesario, pero es la única indicación para hacer curvas de 3 horas. Si ustedes van a hacer curvas de tolerancia a la glucosa, háganlas siempre de 5 horas para sacarle provecho al examen. Y de hecho en la actualidad ya casi no lo hacemos, o sea, no lo hacemos con tanta frecuencia. Pero al final lo que queremos es demostrar que tiene hiperglucemia la paciente. Aquí están los criterios y si se demuestra, pues hay que darle manejo como tal. Aquí está lo que les decía, los pacientes con diabetes mellitus pues, pueden tener síntomas, pero al final los desarrollan hasta que hay hiperglucemia muy severa y crónica. Los pacientes con diabetes tipo 1 tienden a tener más poliuria y sed que los pacientes con diabetes tipo 2, pues porque se descompensan más rápido en un periodo más corto de tiempo, más fatiga que los pacientes con diabetes tipo 2. Los pacientes con diabetes tipo 2 tienden a tener un poquito más de alteración de la visión, problemas de vulvovaginitis o prurito a nivel genital, neuropatías periféricas que los pacientes con diabetes tipo 1, porque estas situaciones tienen que ver más con cronicidad. Y los pacientes con diabetes tipo 1 tampoco pasan 10 años ahí con la diabetes, ellos consultan casi que de inmediato. Con frecuencia son asintomáticos, sí, los pacientes con diabetes tipo 2. Pero si tienen síntomas, van a tener los famosos polis, como poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Generalmente el inicio es muy insidioso en diabetes tipo 2. Puede haber también fatiga, alteración de la función sexual e infecciones frecuentes o más frecuentes de lo normal. De hecho, con alguna frecuencia, lo que uno va a ver son pacientes mujeres con infecciones recurrentes y entonces al urólogo, al que lo esté viendo, se le ocurre, mire, no será diabético, entonces le mandan a hacer los exámenes y ya se le refieren a uno para mejorar el control glucémico. Los criterios no han cambiado en mucho tiempo, siguen siendo los mismos. En ayunas lo normal, recuerden, lo normal es tener menos de 100 de glucosa. Si alguien tiene entre 100 y 125, ya debe ser considerado prediabético, o sea, tiene una glucosa alterada en ayunas. Y debe considerarse diabético si tiene 126 o más miligramos por decilitro de glucosa. En una prueba de 2 horas después de una carga, lo normal es tener menos de 140. Hay muchos pacientes que llegan con 136, 138. Esos pacientes ya hay que decirle, mire, está bien, pero ya está muy cerca. O sea, ya, por favor, cambie sus hábitos, mejore su dieta, todo lo que tengan que hacer. Si tienen entre 140 y 199, pues ya los catalogamos como pacientes con intolerancia o a tolerancia alterada a la glucosa. Y los pacientes ya con diabetes en esta prueba tienen 200 o más de glucosa. Si hablamos de hemoglobina glucosilada, lo normal es que tengan menos de 5.7. Si alguien tiene 5.7 a 6.4, se llama hemoglobina glucosilada alterada. Y si tiene 6.5 o más, ya lo definimos como diabetes mellitus. De hecho, este es un criterio que nos permite diferenciar a los casos que con frecuencia vemos en áreas críticas con hiperglucemia, en pacientes con sepsis, politraumatizados, con quemaduras, que tienen hiperglucemia. Entonces uno le hace esto de la hemoglobina glucosilada y si tiene 6.5 más, ya el paciente era diabético y no lo sabía. Si tiene menos de 6.5, lo que tiene es hiperglucemia de estrés. Eso es importante al final definirlo también porque la hiperglucemia de estrés tiene un riesgo mayor de mortalidad en ese contexto que los pacientes que tienen hiperglucemia y que ya eran diabéticos de antemano. Entonces, tienen más riesgo de mortalidad los pacientes que no eran diabéticos y ya hacen hiperglucemia severa. Y en pacientes que puedan tener síntomas, si de repente ustedes le hacen una glucosa al azar y tiene más de 200, de plano es diabético. Ese es el otro criterio. Las pruebas de laboratorio que hay que hacer, ustedes las conocen también, glucosa pre y post, hemoglobina glucosilada,
determinación de proteinuria, microalbuminuria, relación albumina-creatinina, esto es importante al menos una vez al año, examen general de orina. La glucometría es importante porque uno debería enseñarle a su paciente no a obsesionarse con medirse el glucómetro cada 2 horas, ¿no? Porque tengo pacientes así, que me mandan 10 mediciones al día y me mandan gráficas y cuadros y todo. O sea, no es para generarles ansiedad a los pacientes, ¿no? Pero sí es útil, sobre todo en ciertos contextos, cuando el paciente ha estado muy descompensado, ustedes le cambiaron el tratamiento recientemente, quieren ver cómo va evolucionando, o en pacientes que están usando insulina, aquí sí tienen que estar monitoreando su glucosa. Esto ha ido cambiando nuestros conceptos de control y monitoreo, porque ahora lo que está ganando terreno es la determinación de esto, del tiempo en rango, tanto para pacientes con diabetes tipo 1 que están con insulina, como para pacientes con diabetes tipo 2 que han estado descompensados. Nuestro objetivo es mejorar el tiempo en rangos correctos, por lo menos a más del 70-80% de las mediciones, y que tengan menos de 5% de hipoglucemia en general. También está la determinación de cetonuria y cetonemia. La fructosamina no es una prueba que hagamos con frecuencia, nos permite ver cómo ha estado en los últimos 2 semanas los pacientes. Es útil en algunos contextos, sobre todo si la determinación de hemoglobina glucosilada no es muy confiable, como en casos en los que hay hemoglobinopatías, por ejemplo, o en pacientes que tienen falla renal crónica. Podría ser un poquito más útil la fructosamina. La prueba de tolerancia oral a la glucosa, ya les comentaba, si la van a hacer en un paciente que no está embarazada, es de 5 horas, ya no la hacemos con tanta frecuencia. Sí la hacemos en pacientes en los que queremos saber si, aún no son diabéticos, pero queremos saber qué tanta resistencia a la insulina tienen, y también cómo se comporta su glucemia y si hacen hipoglucemia reactiva después de la carga. Ahí lo hacemos, pero ya no lo hacemos tanto. Lo que hacemos generalmente es glucosa per hipox. También la determinación de insulina. Se puede calcular el HOMA, de hecho es fácil, relativamente fácil de hacer, pero no es necesario en general. Con que ustedes midan insulina de ayunas, si el paciente tiene más de 10 en ayunas, ya tiene resistencia a la insulina. Y si tiene a las 2 horas, entre 30 y 35, está normal, pero si tiene debajo de 30, sospechen que esté haciendo un pico inicial muy intenso de secreción de insulina. Y si tiene más de 35, obviamente también tiene una resistencia a la insulina aumentada. Y el perfil de lípidos, entre otros laboratorios que uno podría requerir de acuerdo al contexto. El enfoque, solo esto voy a mencionar en cuanto al manejo, el enfoque debe ser multifactorial. No se enfoquen solo en la glucosa, porque es muy importante, sí, pero no es lo único. Recuerden esto siempre, hay que modificar el estilo de vida de los pacientes. Hay que buscar una mejoría en la presión arterial si el paciente es hipertenso, y manejar adecuadamente las alteraciones lipídicas que puedan tener. Y para terminar, les quiero compartir esto. Son 3 mensajes vitales. La diabetes mellitus es un proceso progresivo de deterioro, pero uno puede hacer algo para mejorar esto, o sea, para que el deterioro no sea tan rápido, y para que además, a pesar de que el paciente ya sea diabético, pues no se deteriore en otros aspectos, o sea, que no tenga complicaciones. Una de las metas importantes, objetivos más importantes en el manejo de los pacientes con diabetes, es evitar que desarrollen complicaciones, tanto micro como macrovasculares. Por eso es que tenemos que tener una visión integral de todos los procesos que afectan a los pacientes. Y al final, la detección temprana y la visión preventiva hacia nuestro paciente son los aspectos que deben prevalecer. Con esto concluyo la presentación y pues estoy